Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la ley de Boyle, que es una de las leyes de los gases que relaciona la presión con el volumen. Y sin más preámbulos vamos a explicar un poco de dónde surge la ley de Boyle. Esta ley la plantea este señor que se llama Robert Boyle y les voy a explicar cómo fue que la planteó. Pues bueno, él plantea su ley, nos dice que la presión de una cantidad fija de gas a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen de ese mismo gas. ¿Qué es lo que hizo Robert Boyle? Pues básicamente puso un tubo en U y le fue agregando, estaba tapado ese tubo de uno de los extremos, le fue agregando mercurio y lo que fue viendo es que se quedaba atrapada una cierta cantidad de aire en ese tubo en U y mientras más mercurio agregaba, más pequeños era ese aire o esa cantidad de aire atrapada, al menos el volumen, y se dio cuenta que podía plantear una ecuación con esa relación. Pero bueno, yo te lo resumo aquí con unos ejemplos de unos pistones. Imagínate que yo tengo un pistón, inicialmente tiene un volumen determinado y ese volumen va a ser modificado si el pistón es comprimido, es decir, si yo bajo ese pistón, lo que va a pasar de aquí a aquí es que la presión va a incrementarse porque estoy presionando ese pistón y estoy haciendo que ese gas se comprima, se haga más chiquito y el volumen por lo tanto va a disminuir. Mientras que si yo voy de este lado y dejo que la presión se libere, es decir, que este pistón suba, voy a dejar que la presión disminuya y entonces voy a ver un aumento proporcional en el volumen. Entonces estamos diciendo que el volumen va a incrementar. Si nosotros tomamos varios puntos de volúmenes y varios puntos de presiones, lo que voy a tener es esta grafiquita que tengo de este lado. En esta gráfica puedo plantear diferentes volúmenes que les voy a llamar volumen 1, volumen 2, volumen 3. Entonces lo que hizo Boyle se dio cuenta es que, por ejemplo, cuando él graficaba el volumen 1 y lo comparaba contra la presión, pues encontraba una presión por aquí y por ejemplo un volumen 2 le daba una presión 2 por aquí, un volumen 3 se dio cuenta que le daba una presión 3 por aquí y si tenía por ejemplo un volumen 4 por acá más cercano a el 0 de volumen, pues obtenía una presión muy cercana de este lado. Entonces se dio cuenta que al graficar estos tenía una tendencia de una curva más o menos de este estilo. Esta curva es una curva que claramente nos indica una tendencia inversamente proporcional. Entonces, sabiendo esto, podemos plantear una ecuación que nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si yo quiero cambiar de sentido esa constante o esta, más bien este signo de proporcionalidad, puedo decir que la presión es directamente proporcional al inverso del volumen. Y si yo quiero quitar ese simbolito que tengo ahí de proporcionalidad, que es este, necesito aplicar una constante arbitraria y esa constante pues la puedo poner, simplemente le llamo K y voy a decir que la presión es igual a una constante por el inverso del volumen. Pero si yo quiero dejar despejada esa constante, puedo pasar multiplicando el volumen del lado de la presión y entonces tengo que la constante va a ser igual a el la presión por el volumen. Pero como yo tengo en cuenta que estoy haciendo diferentes pruebas con diferentes presiones y diferentes volúmenes, entonces puedo probar una presión 1 por un volumen 1 que me va a dar esa constante y puedo probar una presión 2 por un volumen 2 que me va a dar exactamente la misma constante. ¿Y qué puedo hacer entonces con estas dos constantes que son exactamente iguales? Pues puedo igualar ambas multiplicaciones de presiones por volumen y voy a tener esta ecuación que me va a decir que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 y a esta ecuación que tengo aquí la conocemos como la ecuación de la ley de Boyle y esta ecuación va a ser válida únicamente cuando tenemos una temperatura que es una constante. Y entonces,
bastante. Y entonces esa ley, esta ecuación que tengo aquí, la voy a poder aplicar a la resolución de algunos ejercicios como precisamente el que tengo aquí. Y bueno, vamos a pasar directamente a resolver estos ejercicios para que te sirva de ejemplo usando la ley de Boyle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos plantean este tipo de ejercicios? Bueno, la primero es leerlo y lo segundo es sacar los datos que podemos obtener de ese problema. Bueno, aquí nos dice un globo atmosférico inflado con un volumen de 2.6 litros de helio a nivel del mar. Tiene una presión de 1.0 atmósferas, que es la presión a nivel del mar normalmente, y se deja elevar a una temperatura de 5 kilómetros. Cuando estamos a 5 kilómetros, la presión atmosférica baja hasta 0.54 atmósferas aproximadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear los datos que tenemos en este problema. Vemos que tenemos un volumen 1 que equivale a 2.60 litros y tenemos una presión inicial que equivale a una atmósfera. Lo estoy sacando todo del enunciado. Y tenemos un volumen 2 que no conocemos. Es precisamente lo que queremos saber. Y tenemos una presión 2 que equivale a 0.54 atmósferas. Pues bueno, simplemente tenemos que aplicar la ley de Boyle. Entonces vamos a poner aquí fórmula y vamos a poner de una vez la sustitución. A veces te puede pedir tu profesor que pongas esto separado, pero bueno, ya lo puedes hacer tú con más calma. Entonces lo que voy a poner aquí es el enunciado o la ecuación de la ley de Boyle que dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo que me interesa despejar de esa ecuación es el volumen 2. Por lo tanto voy a poner volumen 2. Si lo que me estorba es la presión, debe de pasar dividiendo del otro lado donde ya tenía la presión 1 por el volumen 1 y me queda entonces dividiendo la presión 2. Simplemente voy a sustituir los datos con los que cuento. Sé que la presión 1 vale una atmósfera. Sé que el volumen 1 vale 2.60 litros. Y sé que el volumen o la presión 2, más bien en este caso, vale 0.54 atmósferas. Y entonces, al hacer esta operación, yo podré ser capaz de calcular cuál es el volumen final o el volumen 2. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Pongo 1 multiplicado por 2.6 que me da lo mismo y divido entre 0.5 y eso sería igual a 5.2. Pero era 0.54, no 0.5, entonces 2.6 entre 0.54 y me daría un total de 4.81. ¿Y qué unidades son? Pues litros, porque se me han cancelado las unidades de atmósferas. Y bueno, vamos de una vez a resolver otro ejercicio más. Recuerda que le puedes poner, puedes regresar el video cuantas veces quieras para volver a ver la explicación. Y bueno, comenzamos con este otro problema. Vamos a empezar otra vez por nuestros datos. Nuestros datos con los que contamos son, dice, un gas que ocupa un volumen de 0.65 litros a presión 0.91 atmósferas. Eso ya podemos decir que es nuestro volumen inicial, 0.65 litros. Y podemos decir que la presión 1 es 0.91 atmósferas. Y también dice, se deja expandir a una temperatura constante hasta alcanzar un volumen de 9.8 litros. Entonces ese globo está creciendo, está creciendo. ¿Cuál será la presión final? Vamos a ver que la presión final va a ser bastante pequeñita porque el volumen 2 es definitivamente un volumen muy grande y estamos pasando de un volumen pequeñito, muy pequeñito, menos de un litro, a 9.8 litros. Entonces la presión que esperamos obtener es una presión muy, muy pequeña. Pues bueno, vamos a poner aquí nuestra fórmula y vamos a poner también la sustitución de una vez por todas. Pues bueno, nuestra fórmula de la ley de Boyle nos dice que volumen 1 por presión 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Debemos despejar la presión 2 en este caso. Si nos estorba el volumen multiplicando, lo pasamos dividiendo del otro lado. Quiere decir que la presión 2 va a ser igual a
la presión 1 por volumen 1 entre el volumen 2. Simplemente hacemos la sustitución de los datos. Sabemos que la presión 1 vale 0.91 atmósferas y el volumen 1, que es el otro dato, vale 0.65 litros. Y eso lo vamos a dividir entre el volumen 2, que vale 9.8 litros. Vas a ver que esto va a ser una presión definitivamente muy pequeñita, porque estamos aumentando mucho el volumen. Entonces, vamos a ver 0.91 por 0.65. Ese resultado lo dividimos entre 9.8 y entonces tenemos una presión, como lo esperábamos, muy pequeñita, que es de 0.60 atmósferas. ¿Por qué nos quedó en atmósferas las unidades? Bueno, pues porque se cancela litro con litro y me queda la unidad atmósfera. Y bueno, esta ha sido la explicación de cómo resolver este tipo de problemas. Te voy a dejar unos ejercicios para que tú los puedas resolver. Y estos que te pongo aquí serían los ejercicios que vas a resolver. Entonces ponle pausa al video para que los puedas resolver con mucha calma, con las sustituciones correspondientes, porque el resultado está por aparecer en 3, 2, 1. Y este sería el resultado. Vamos a analizarlos. Vamos primero con el problema 1. Nos dice, cuando Carlos está inflando la llanta de su bicicleta, inicialmente la cámara de aire tiene un volumen de 2.5 litros y una presión de 0.8 atmósferas. Luego, sin dejar escapar el aire, dice que la comprime hasta que el volumen es 1.5 litros. ¿Cuál es la nueva presión dentro de la cámara de aire? Y bueno, aquí estamos suponiendo que la temperatura es constante. Pues los datos que tenemos van a ser que el volumen 1 es 2.5 litros, la presión 1 0.8 atmósferas, el volumen 2 1.5 litros, presión 2 no la conocemos. Ponemos nuestra ecuación principal. Vamos a despejar en este caso la presión 2, que es esta variable. Entonces nos estorba volumen 2, pasa dividiendo del otro lado y nos queda esta ecuación ya despejada. Sustituimos los datos. La presión 1 es 0.8 atmósferas, volumen 1 es 2.5 litros, volumen 2 es 1.5 litros. Al hacer la operación nos da un resultado de 1.33 atmósferas. Bueno, el siguiente nos habla de Ana. Dice que Ana lleva un globo inflado a la montaña. En su casa, el nivel del mar, este globo tiene un volumen de 6.0 litros y está a una presión de 1.2 atmósferas. Cuando sube la montaña, la presión baja hasta 0.9 atmósferas y el globo se expande. Hay que calcular cuánto se expande ese globo. Bueno, pues tenemos como datos volumen 1 6.0 litros, presión 1 1.2 atmósferas, volumen 2 no lo conocemos, presión 2 0.9 atmósferas. Ponemos nuestra ecuación de la ley de Boyle, despejamos en este caso el volumen 2, que me queda presión 1 por volumen 1 entre la presión 2. Sustituimos los datos, volumen 1, 1.2 atmósferas es la presión 1, perdón, y 6.0 litros es el volumen 1. Y abajo ponemos presión 2, que sería 0.9 atmósferas. El resultado de hacer esta operación es precisamente este que tenemos aquí, que es 8.0 litros. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Te pondré más videos sobre leyes de los gases porque nos faltan otras 3 leyes de los gases y vamos a ir viendo cómo se resuelven todo tipo de problemas con gases. Pues bueno, chicos, por ahora le dejamos aquí. Recuerda suscribirte, recuerda darle like al video, recuerda dejar los comentarios donde donde me digas qué tipo de temas quieres ver en este canal. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima.